Bien, lo que vamos a ver hoy son circuitos en corriente continua, ¿ya? En este caso, vamos a ver algunos conceptos en corriente continua, ¿ya? ¿A qué nos referimos con corriente continua? Es decir, la corriente con la cual la fuente con la cual vamos a alimentar nuestro circuito de resistencias va a ser continuo, ¿ya? Es decir, el voltaje no varía, ¿no es cierto? Acá en nuestra fuentecita tenemos un voltaje la cual va a ser continua, ¿no es cierto? En nuestra grafiquita, voltaje versus tiempo, el voltaje que nosotros le metamos siempre es continuo, ¿no es cierto? Digamos 5 voltios, ¿ya? En un curso posterior, en física 3 ya van a ver lo que es la corriente alterna, ¿ya? En ese caso, la fuente o el voltaje va a variar, ¿ya? Entonces nosotros únicamente nos vamos a enfocar a lo que es la corriente continua o fuentes en corriente continua, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos conceptos, como les decía. Acá, por ejemplo, este circuito que tenemos de N resistencias, le vamos a inyectar o le vamos a alimentar con una fuente de voltaje B, ¿ya? Vamos a hallar algunos parámetros que nos van a servir para resolver circuitos, es decir, la resistencia equivalente, ¿ya? Eso ustedes ya saben, es la suma de mis resistencias, ¿no es cierto?, en una conexión en serie. Eso es fácil. ¿Qué pasa con los voltajes en una conexión en serie? El voltaje se supone que por este circuito, como le estamos alimentando con una fuente de voltaje B, va a circular una corriente, ¿no es cierto? Una corriente total. Entonces, antes del voltaje, definimos las corrientes, ¿ya? Como estamos inyectándole o como estamos alimentando con una fuente de voltaje B, va a circular una corriente por todas las resistencias, ¿no es cierto? Aquí va a circular un I1, aquí un I2, I3 y un IN, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con las corrientes en un circuito serie? Fíjense, la corriente está siguiendo el mismo camino, ¿ya? Está volviendo, ¿no es cierto? Pero está siguiendo el mismo camino. No hay alguna alteración, una bifurcación, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa con la corriente total en un circuito serie? Va a ser igual a la corriente en cada resistencia. ¿Ya? Entonces va a ser I1 igual a I2 igual a I3 igual a un IN, ¿no es cierto? Eso pasa con las corrientes. Ahora, ¿qué pasa con los voltajes? Se supone que en cada resistencia va a haber una caída de tensión, ¿ya? Es decir, aquí, en esta resistencia va a haber una caída de tensión B1, aquí va a haber una caída de tensión B2, una caída de tensión B3 y una caída de tensión BN, ¿no es cierto? Entonces, para poder hallar el voltaje total en un circuito serie, ¿cómo va a ser? Va a ser la suma de todos estos voltajes, ¿ya? De todos estos voltajes en cada resistencia, o caídas de tensión en cada resistencia, ¿ya? Entonces, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, más el voltaje 2, más el voltaje 3, más un voltaje N, ¿ya? Estas tres cositas nos van a servir al momento de resolver ejercicios, ¿ya? La resistencia equivalente, la corriente que pasa por un circuito serie, el voltaje total, que es la suma de voltajes en cada resistencia, ¿no es cierto? Para un circuito serie. Veremos lo que es un circuito en paralelo, ¿ya? En un circuito en paralelo, de la misma forma, le tenemos que alimentar con una fuente de tensión, ¿ya? B. Entonces, al alimentarle con una fuente de tensión, va a circular o va a empezar a circular una corriente, ¿ya? La I total, por ejemplo, ¿ya? Pero fíjense, cuando está circulando o por el caminito, cuando está circulando por el caminito, llega a este punto, nodo se le llama. Fíjense qué va a pasar con la corriente, se va a dividir, ¿no es cierto? Entonces aquí va a entrar la corriente 1 y aquí una corriente X, digamos, ¿ya? Bien,
Continuamos con el caminito, va a llegar a este otro nodito, va a pasar, se va a dividir, ¿no es cierto? Por un I2 y una corriente IE, digamos, ¿no es cierto? Llega acá lo mismo, va a pasar por esta resistencia 3, una corriente 3, y por esta resistencia N, digamos, que cambiamos por N, una corriente N, ¿ya? De la misma forma, definiremos algunas cositas. La resistencia equivalente. ¿Cómo es la resistencia equivalente en circuito en paralelo para resistencias? Es el inverso de la suma de mis inversos, ¿no es cierto? Entonces va a ser el inverso de mi resistencia 1 más el inverso de mi resistencia 2 más el inverso de mi resistencia 3 más el inverso de mi resistencia n, pero todo esto a la menos 1, ¿ya? Esa es mi resistencia equivalente. ¿Qué pasa con las corrientes? ¿Ya? ¿Qué pasa con las corrientes? En un circuito en paralelo, las corrientes, o para hallar la corriente total y total, va a ser la suma de todas mis corrientes que pasa por cada resistencia, ¿ya? Entonces va a ser I1 más I2 más I3 más un IN, ¿no es cierto? Entonces, en circuito en paralelo, para poder hallar la corriente total, va a ser la suma de mis corrientes en cada resistencia, ¿ya? ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje, esto ya lo hemos visto, ¿no? En capacitores incluso. El voltaje en un circuito en paralelo es igual, ¿ya? Entonces, el voltaje acá, se supone que acá va a haber una caída de tensión B1, acá una caída de tensión B2, caída de tensión B3 y una caída de tensión Bn, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje total, como está en paralelo, va a ser igual a cada caída de tensión en cada resistencia, ¿ya? Es decir, si yo mido, por ejemplo, si yo mido voltaje en la fuente, ¿no? Tengo mi multímetro, mido entre estos dos puntos. Va a marcarme un voltaje B, ya. Mire acá, voy a medir voltaje en la resistencia. ¿Qué me va a marcar el multímetro? El mismo voltaje B, ¿ya? Agarro el multímetro, mido voltaje en estos dos puntos. ¿Qué me va a marcar? El mismo voltaje B, ¿ya? Entonces, en un circuito en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje 1 en la resistencia 1, es igual al voltaje en la resistencia 2, igual al voltaje en la resistencia 3, igual al voltaje en una resistencia N, ¿ya? Entonces, esto pasa en circuitos en paralelo. Su resistencia equivalente, su corriente total y su voltaje total. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que está facilito. Veremos lo que es la ley de Ohm. ¿Ya? Lo que nos va a servir para resolver cualquier circuito eléctrico. ¿Ya? La ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que la caída de tensión B es proporcional a la corriente que está circulando por la resistencia, ¿ya? Entonces, vamos a definir lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm únicamente es lo siguiente, que el voltaje en una resistencia o en un dipolo pasivo, por así decirles, es igual ¿a qué? A la corriente por la resistencia, ¿ya? Esito es la ley de Ohm. Esito, con eso vamos a poder resolver cualquier circuito eléctrico. El voltaje en una resistencia o en un dipolo pasivo es igual ¿a qué? A la resistencia que está pasando por esa corriente, la corriente que está pasando por esa resistencia, por la resistencia. ¿Ya? Esta es la ley de Ohm. ¿Ya? ¿Qué más? Veremos las leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Tenemos dos leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Veremos lo que es la primera ley. La primera ley es la referida a la ley de las tensiones de Kirchhoff, ¿ya? Ley de tensiones de Kirchhoff.
¿ya? O ley de tensiones de May, como ustedes quieran. Entonces, cuando yo tengo una corriente o en circuitos, cuando yo tenga circuitos, seguramente voy a tener mallitas, ¿ya? Mallitas se refiere a esto. A ver, me dibujaré algo. No sé, me estoy inventando. ¿Ya? Voy a tener mallitas, ¿ya? Mallitas se refiere a los cuadraditos, ¿ya? Esa es una mallita. Le voy a llamar malla 1. La otra mallita puede ser esta. Esta mallita, que sea la malla 2. Y mi otra malla, ¿no? Esta, malla 3. Entonces, eh, por estas mallitas, ¿a qué se refiere la primera ley de Kirchhoff? La ley de tensiones de Kirchhoff. En este caso, tengo que seguir como un caminito, ya, para las leyes de Kirchhoff, en la cual, ¿qué me dice? ¿Qué me dice Kirchhoff? Me dice que el voltaje que se aplica en una malla es igual a la sumatoria de caídas de tensión en cada resistencia, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá me invento, acá va a haber una fuentecita, ¿ya? Mi fuentecita, más menos, ¿ya? Para la primera malla, que tenemos acá, la de moradito, fíjense, hay una fuente y dos resistencias. ¿Qué me está diciendo Kirchhoff? Que el voltaje que nosotros aplicamos en la fuente, por ejemplo acá, B, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las caídas de tensión en cada resistencia, ¿ya? Es decir, la caída de tensión en esta resistencia y la caída de tensión en esta resistencia. Pero hay que seguir como un caminito, ¿ya? Partimos, ¿no es cierto? Partimos, nos vamos así, 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 hasta cerrar la mallita, ¿ya? Estamos bordeando o estamos siguiendo el caminito de la malla. Entonces, tengo que seguir un caminito. Además que para ponerle signo a estas calles de tensión, siempre tengo que fijarme el sentido de la corriente que está circulando por esa resistencia, ¿ya? Se supone que en cada resistencia va a circular una corriente, ¿no es cierto? Entonces me tengo que fijar bien el sentido de la corriente que está circulando por la resistencia, ¿ya? Y entonces, ¿qué hago? Polarizo. Yo ya polarizo. ¿Qué significa polarizar? Eh, significa encontrar el positivo y el negativo de las patitas de las resistencias. Entonces, ¿ya? Tiene dos patitas, ¿no? O dos bornes, la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Ahora, ¿cuál va a ser positivo? ¿Cuál va a ser negativo? Para poder definir eso, por eso es importante el sentido de la corriente, ¿ya? Entonces, la colita es negativa y la flechita es positiva, ¿ya? La colita es negativa y la flechita es positiva, ¿ya? Entonces, continúo. Las fuentes de tensión también se polarizan, ¿ya? Esto es fácil. El símbolo de una fuente de tensión es esta, ¿ya? Es una rayita grande y una rayita pequeña. La rayita grande es el positivo, la rayita pequeñita es el negativo. Y por acá también está circulando una corriente, ¿no es cierto? La corriente total y total, digamos. Entonces, los que se polarizan son las resistencias, ¿ya? Y las fuentes de tensión se queda ahí nomás, más y menos, ¿ya? Entonces, yo digo que el voltaje que se aplica es igual a la sumatoria de caídas de tensión en cada resistencia, ¿ya? Entonces, fíjense, continúo, sigo el caminito. Me encuentro con la primera resistencia. ¿Qué signo está? Menos, ¿no es cierto? Lo haremos así, ¿ya? Para que sea más fácil. La suma de todos los voltajes en la malla es igual a cero, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, para que me entiendan. Primero comienzo con el voltaje. El voltaje es una fuente
Siempre me fijo la colita. Ya, la colita. No, no. Ya. Entonces, comenzaremos con la fuente. Entonces, me dice que el voltaje, ya les decía, ¿no ve? La suma de todos los voltajes en la malla va a ser igual a cero. Entonces, continúo el caminito. Estoy comenzando con el voltaje, ¿no es cierto? Continúo con el caminito, me encuentro con la primera resistencia. Va a haber un voltaje 1, digamos. Pero, ¿qué me estoy encontrando? Con el signo negativo, ¿no es cierto? Primero, menos el voltaje 1, ¿ya? Sigo mi caminito, sigo mi caminito. Me encuentro con la resistencia 2. Pero primero me estoy encontrando con el negativo. Entonces, menos voltaje 2. Sigo en la malla no hay nada más, entonces esto es igual a cero, ¿ya? Entonces aquí puedo despejar el voltaje total, ¿no es cierto? Este es el voltaje total. Va a ser igual a B1 más B2, ¿ya? Es por eso que les decía que la tensión o el voltaje que se aplica es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en cada resistencia, ¿ya? Es por eso les decía, el voltaje que se aplica es igual a la sumatoria de las caídas de tensión que se aplican en cada resistencia, ¿ya? Pero mucho depende del sentido de la corriente, ¿ya? Espero que se entienda, se va a entender mejor en ejercicios que también lo vamos a aplicar bastante. Entonces, solo cáptenme la idea, ¿ya? Esa es la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff es más facilita, ¿ya? Que se refiere a la ley de nodos. La ley de nodos. ¿Ya? Ley de nodos. ¿Qué es un nodo? Ya habíamos dicho, es la intersección de dos o más ramas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en mi dibujito que me he hecho, un nodito puede ser este, ¿no? El del medio, fíjense, me estoy marcando bien grandecito. Ese es un nodo. Este es otro nodo, me estoy marcando bien grandecitos los nodos. Ya es la intersección de dos o más ramitas o dipolos, ¿ya? O elementos eléctricos, o de cables si quieren, de dos o más cables. ¿Ya? Esos son nodos. Entonces, acá me voy a dibujar un nodito. ¿Qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? Acá tengo un nodito, ¿no? Aquí tengo los cablecitos, si quieren, así, algo así, con tres. Entonces, ¿qué me dice? Que las corrientes que entran, la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo, ¿ya? Es decir, a este nodo, digamos que está entrando un I1, está saliendo I2 y está saliendo I3. Entonces, me dice que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen, ¿ya? En este ejemplito, ¿quiénes están entrando? Está entrando la corriente 1. Y esto debería ser igual a, a las corrientes que salen. ¿Quiénes están saliendo? I2 más I3, ¿no es cierto? Nos hacemos otro ejemplito, no sé, a ver, me invento. ¿Ya? Tenemos un nodito así. Tenemos nuestras corrientes. Este que salga, digamos así. I2, este que entre. Y 1 y este que también entre. Y 1. Entonces acá, ¿cómo va a ser? Me dice que la sumatoria de las corrientes que salen es igual a la suma de las corrientes que, perdón, la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. ¿Quiénes están entrando? I1, I3. I1 e I3, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes entran? I1 más I3. ¿Quién está saliendo? I2, ¿no es cierto? De eso se trata la segunda ley de Kirchhoff, la ley de nodos, que me dice que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen, ¿ya? Necesito nomás eso. Listito. ¿Ya? Veremos lo que es potencia. Potencia. ¿Ya? Potencia. ¿Cómo se define la potencia? Se define de esta forma. La potencia es igual a ¿qué? Es igual a al voltaje por corriente, ¿ya? Eso se define potencia. Con necesito nomás nos vamos a guiar, ¿ya? Potencia. Yo sé que tal vez han visto otras formulitas de potencia, ¿ya? Pero todo sale de estos dos, ¿ya?
la definición de potencia, que es voltaje por corriente, y de la ley de Ohm, que recordaremos que es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si yo reemplazo este voltaje acá, ¿qué me va a quedar? Potencia es igual a ¿qué? Ahí al cuadrado por R, ¿no es cierto? Si yo despejo de aquí mi corriente, ¿qué me va a quedar? B sobre R. Esta corriente lo reemplazaré acá. ¿Qué me va a quedar? Potencia es igual a ¿qué? A B por... Mentira, ¿no? B al cuadrado sobre R, ¿no? B al cuadrado sobre R. ¿Ya? Hay distintas formas de representar la potencia, pero todo sale de estos dos. De mi potencia, que es voltaje por corriente, y la ley de Ohm. ¿Ya? Incluso creo que hay triangulitos que se hacen, ¿ya? No entiendo esos triángulos. Todo sale de estos dos, ¿ya? Lo único que necesitan saber es estos dos, ley de Ohm, potencia, ¿ya? Ahora hay dos clases de potencia, ¿ya? La potencia disipada y la potencia suministrada, ¿ya? ¿Qué es la potencia disipada? Es la potencia que, que disipan las resistencias, por así decirlo, ¿ya? No es cierto que cuando conectamos, van a ver esto seguramente en laboratorios o alguna vez que hagan laboratorio en físico, ¿ya? Cuando conectan resistencias y la alimentan con una fuente, esas resistencias se calientan, ¿ya? Entonces, cuando se calienta, disipa calor a al medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, está disipando una potencia. Y el más claro ejemplo son los foquitos, los amarillitos que conocen. Adentro tiene una resistencia de tungsteno, ¿ya? Y cuando está encendido se calienta, ¿ya? Entonces está disipando calor y está disipando potencia, ¿ya? Entonces la potencia disipada se refiere a las resistencias, ¿ya? Y la potencia suministrada se refiere a la fuente de tensión, ¿ya? Entonces la fuente nos suministra una potencia y las resistencias disipan una potencia. Y en teoría, lo ideal es que la potencia disipada debería ser igual a la potencia suministrada. La potencia disipada en todas las resistencias, ¿ya? En todas las resistencias. Debería ser igual a la potencia suministrada por todas las fuentes, ¿ya? Necesito nomás es, muchachos, alguna consulta, duda que tengan antes de comenzar ejercicios. ¿Alguito? Nada, comenzamos con ejercicios. Ya. ¿Qué me dice este primer ejercicio? En el circuito que se ilustra en la figura, encuentro, inciso A, la corriente en el resistor de 3 ohmios. Inciso B, las FEM desconocidas E1 y E2, la resistencia R. Inciso C, la resistencia E, ¿no es cierto? Note que se dan 3 corrientes. Ya en este caso, fíjense, me está dando los siguientes datos, ¿no es cierto? Metemos los datos. ¿Qué datos me dan? No datos, incógnitas, ya que me está pidiendo hallar. Inciso A me está pidiendo hallar la corriente en la resistencia 3. La corriente en la resistencia 3. ¿Cuánto será? Me está pidiendo el inciso B, me está pidiendo las FEM desconocidas. ¿Qué es una FEM? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una FEM? Fuerza electromotriz. Es una fuerza electromotriz. Ya esta FEM generalmente se les denomina o tienen las baterías. ¿Ya? Tensión. Las baterías. La fuerza electromotriz. ¿Ya? Eso es de las baterías, ¿no? ¿Conocen las baterías? Ya, las baterías, el voltaje que proporcionan las baterías generalmente se conoce como FEM, ¿ya? Pero simplemente es un voltaje, ¿ya? No se confunden eso. FEM es lo mismo que voltaje, pero FEM más se refiere a lo que son las baterías, ¿ya? Pero al final es un voltaje. Me está pidiendo el voltaje o la FEM E1 y E2, ¿no es cierto?
¿Qué más? Inciso C me está pidiendo la resistencia R. ¿Dónde está la resistencia R? Esta, ¿no? ¿Cuánto valdrá la resistencia R? Comenzaremos. ¿Qué puedo hacer acá? Fíjense que me están dando también corrientes, ¿no es cierto? Me están dando corrientes, en este caso acá, acá y acá, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué se les ocurre hacer? Recordaremos la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿ya? Entonces, fíjense acá, lo que me marcó, acá. Ya tengo resistencia, tengo corriente, tengo dos variables de las tres que necesito tengo dos variables para poder hallar una tercera variable, ¿no es cierto? Entonces, directamente aquí puedo hallar el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje en la resistencia de 6 ohms. Entonces, aquí puedo decir que el voltaje en la resistencia de 6 ohmios aquí es igual a la corriente que pasa por esa resistencia, 5 amperios por la resistencia que es 6 ohmios, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el voltaje en esa resistencia. ¿Cuánto es? 6 por 5, 30 voltios. ¿Ya? Tengo el voltaje en esa resistencia. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hallar el voltaje en la resistencia de 4 ohmios o la caída de tensión en la resistencia de 4 ohmios. De la misma forma, aplicando la ley de Ohm. Entonces, voltaje en la resistencia de 4 ohmios es igual a ¿qué? Corriente 3 amperios por la resistencia que es 4. 3 por 4, 12, ¿no es cierto? Ya tengo el voltaje en esa resistencia. ¿Ya? Listo, ¿qué más puedo aplicar? ¿Qué más puedo aplicar, muchachos? ¿Qué más puedo aplicar? Puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? La ley de nodos. ¿En qué nodo? En este nodito, en el que me he marcado. Porque fíjense, esta corriente de 3 amperios se supone que viene de esta forma, ¿no es cierto? Y llega hasta acá. 3 amperios. De la misma forma, esta corriente de 5 amperios sigue este caminito y llega hasta acá. 5 amperios, ¿no es cierto? Y aplicando, tengo dos corrientes, y aplicando la ley de nodos, puedo hallar esta tercera corriente, y X, digamos, que está pasando por la resistencia de 3 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer eso. Ley de nodos, ley de nodos. ¿Qué me dice la ley de nodos? Me dibujaré mi nodito. Listo. Está entrando, ¿qué corriente? Está entrando 3 amperios, está entrando también 3 amperios, perdón, 5, y puedo hallar la corriente que está pasando en la resistencia de 3 ohmios, ¿no es cierto? Entonces aplico la segunda ley de Kirchhoff, que me dice que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, ¿no es cierto? ¿Quiénes están entrando? Está entrando 3 amperios, también está entrando 5 amperios. ¿Quién está saliendo? La corriente en la resistencia de 3 ohmios. Entonces ya tengo la corriente, ¿ya? Que va a ser igual a 8 amperios, ¿no es cierto? Fíjense, esta ya es una respuesta. Me estaba pidiendo la corriente en la resistencia de 3 ohmios, ¿no es cierto? Aquí era resistencia de 3 ohmios. 3 ohmios. Listo, ya tengo el inciso A. 8 amperios. ¿Ya? Entonces ya tengo la resistencia en la resistencia de 3 ohmios. ¿Qué puedo hallar? Tengo resistencia, tengo corriente. Puedo hallar su voltaje, ¿no es cierto? Voltaje en la resistencia de 3 ohmios, aquí es igual a la corriente, 8 amperios, por la resistencia, 3 ohmios. Entonces, el voltaje en la resistencia de 3 ohmios es igual a ¿qué? 24 voltios, ¿no es cierto? 24 voltios. Listo. ¿Qué puedo hacer?
ya tengo voltajes, ¿no es cierto? Tengo voltajes en la resistencia de 3, de 4 y de 6. ¿Qué puedo hacer, muchachos? Voy a aplicar lo que es la primera ley de Kirchhoff, la ley de tensiones, ¿no es cierto? Ley de tensiones. ¿Ya? Me volveré a dibujar. O fíjense, voy a tomar mallitas, ¿no es cierto? Voy a tomar, fíjense, esta primera mallita. Este tin, 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 tin. ¿Ya? Voy a trabajar con esa mallita la que me estoy marcando. ¿Ya? Entonces, ¿qué me decía la ley de Kirchhoff? Fíjense las corrientes también, ¿ya? En este caso va a ser algo así, ¿no? Así. Y por aquí también está circulando una corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué me decía? La ley de Kirchhoff. Que la fuente suministrada o aplicada, en este caso E1, es igual a ¿qué? A la caída de tensión en cada resistencia, ¿no es cierto? Entonces va a ser la caída del voltaje en 4 ohmios más el voltaje en 3 ohmios, ¿no es cierto? Tengo dos resistencias. Voltaje, la, el voltaje suministrado E1 es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en cada resistencia, ¿ya? Entonces, voltaje en 4 ohmios más voltaje en 3 ohmios. Con eso ya puedo hallar mi FEM1 o tensión 1 de la primera batería, ¿no es cierto? Voltaje en 4 ohmios es 12 voltios. Más voltaje en 3 ohmios era 24 voltios. Entonces mi E1 o la FEM1 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 24 más 12? 36, ¿no? 36 voltios. Listo. Y hallado E1. Para E2 lo mismo. Ya. Pero E2, ¿dónde está? Voy a aplicar esta otra mallita. Ya. Esta otra mallita. ¿Ya? Entonces va a pasar algo así, ¿no? Va a pasar lo mismo. La fuente que se aplica o la fuente que se aplica es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en cada resistencia. En este caso, E2 va a ser igual a el voltaje en la resistencia de 6 ohmios más el voltaje en la resistencia de 3 ohmios, ¿no es cierto? No hay más resistencia. Entonces puedo hallar mi E2. E2 va a ser igual a ¿cuánto entonces? Voltaje en la resistencia de 6 ohmios será 30. Más voltaje en la resistencia de 3 ohmios, 24. Entonces mi FEM2 es igual a ¿cuánto? 54 voltios, ¿no es cierto? Listo. Ya tengo el inciso B, ¿no es cierto? Que me pide hallar E1 y E2. El inciso C me está pidiendo hallar la resistencia. ¿Cómo hallo eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Voy a trabajar con la malla de arriba, ¿no? Fíjense, voy a trabajar con esta mallita. ¿Ya? Con esa mallita. Aquí sí es importante definir el sentido de las corrientes, ¿ya? Por si acaso de una fuente cualquiera, ¿no es cierto? La corriente siempre sale del negativo y se va hacia el positivo, es decir, este es el sentido de mi corriente, ¿ya? Del negativo al positivo. Entonces, la corriente en este caso para la GEM1 va a tener este sentido y ya, ese sentido, ¿no es cierto? Pero para la FEM2 va a tener este sentido, ¿ya? Y fíjense el sentido de mi resistencia, está en este sentido, ¿no es cierto? La corriente.
¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Polarizo. En este caso, para las fuentes se polariza como está en su fuente, más y menos, más y menos. Para la resistencia, esto creo que me he equivocado yo. Esto creo que me he equivocado yo. ¿Qué les he dicho? Acá. No te metería. Acá. La polarización, ¿no es cierto? La polarización de las corrientes. La polarización es la siguiente. Les decía que pasaba acá una corriente y una, digamos, y acá una corriente y dos. ¿Cómo se polariza? Acá, ¿qué les he dicho? ¿Cuál es positivo, cuál es negativo? Menos y más, ha dicho. Ya, ¿cuál es menos, la cola o la punta? La cola. Ya, es al revés, ¿ya? La cola es positiva, la cola es positiva y la puntita es negativa, ¿ya? En eso me confundí. Al revés es. La cola es positiva y la punta es negativa. ¿Ya? En este sentido. Menos y más. Esto es solo para resistencias, ¿ya? Resistencias. Pero para fuentes conserva su signo. Más y menos. Esto es para fuentes. ¿Ya? Necesito aclarando. Volveremos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Ya. Acá entonces. Fíjense cómo voy a hacer. Parto de algún lugar, ¿no es cierto? Tengo que partir de algún lugar. ¿De dónde quieren partir? ¿De E1 o de E2? Tengo que partir de algún lugar, ¿no es cierto? ¿De dónde parto? ¿De dónde quieren partir? E2. Ya, de E2. ¿Ya? Vamos a partir de acá. Entonces, nuestro caminito para recorrer toda la malla, vamos a partir de E2. Entonces, ¿cómo va a ser? Voy a decir lo siguiente. Menos, contra color lo haré. Menos E2. ¿Por qué menos? Porque estoy comenzando en el negativo, ¿no es cierto? Menos. Siempre me fijo el que está en la colita. ¿Ya? El que está en la colita. Entonces, aquí polarizaré la corriente de mi resistencia, que va a ser la flechita menos y la colita más, ¿no es cierto? Entonces, menos E2, porque estoy partiendo de la colita, menos E2, sigo mi caminito, me encuentro con la resistencia. La colita, ¿no es cierto? La colita es positiva, más el voltaje en la resistencia R, ¿ya? Sigo mi caminito, me encuentro con la fuente E1. Pero ¿con quién me estoy encontrando? ¿Con el más o con el menos? ¿Con quién me estoy chocando primero? Con Más. el más, ¿no? Entonces más E2, ¿ya? Y esto tiene que ser igual a 0, ¿ya? Es así como hemos demostrado lo que nos decía la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Que lo que se aplica es igual a la sumatoria de caídas de tensión en la resistencia, ¿ya? Pero de aquí parte eso es lo que les decía. Que la suma de todas mis tensiones, de todas, estoy hablando de todas, ya sean fuentes, resistencias, lo que sea, es igual a 0. ¿Ya? De todas los voltajes en esa mallita va a ser igual a 0. Entonces, ya tengo eso, ¿no es cierto? Entonces digo que E2, ¿cómo era? Menos E2 más BR menos E2 más BR más menos E1 era, ¿no? Ah, no, este es E1, perdón. Este final es E1. Menos E2 más BR más E1 es igual a 0. ¿Ya? De aquí, ¿qué puedo hallar? Puedo hallar el voltaje en la resistencia R, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser eso?
Si despejo, E1 menos E2. Ah, no, E2 menos E1, ¿no? E2 menos E1. Listo. BR, ¿cuánto va a ser? 54 menos 36. Eso es 18, me decía. 18 voltios. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya tengo el voltaje en la resistencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado el otro camino? ¿Ya? El otro caminito. Les debería dar lo mismo, ¿ya? Comprobaremos, ¿ya? Para que me crean. Ya. La polarización de las corrientes no cambia. ¿Ya? Eso no va a cambiar nunca. Entonces, continuaremos. Comenzaremos con E1. ¿Ya? E1. Seguiremos este caminito. ¿Ya? Entonces, E1, ¿cómo estoy comenzando? Con negativo, ¿no es cierto? Estoy comenzando de la colita. Menos E1. Sí. Listo. Sigo mi caminito, me encuentro con la resistencia. ¿Con quién primero me estoy encontrando, Pedro? Con el negativo. Entonces, menos el voltaje en la resistencia R. Continúo mi caminito. Me encuentro con la fuente 2, el E2. ¿Pero con quién primero? Con el positivo, más E2. Y esto es igual a 0. De aquí despejo. BR va a ser igual a, entonces, ¿a qué? E2 menos E1. Da lo mismo, ¿no ve? Ahora, si hubieran seguido el otro camino, ¿ya? Hemos seguido nosotros horario, si quieren, ¿ya? Si hubieran seguido antihorario, les debería dar lo mismo, ¿ya? Solo para comprobar. Listo. Entonces ya tengo el voltaje en la resistencia. Tengo la corriente. ¿Qué puedo despejar ahí? Tengo dos variables de las tres que necesito en la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me decía la ley de Ohm? Voltaje es igual a I por R. Despejo mi resistencia que va a ser igual. Voltaje sobre corriente, ¿no es cierto? Y va a ser igual a voltaje sobre corriente. ¿Tengo voltaje? Sí, 18. ¿Tengo corriente? Ah, perdón, tengo que sacar resistencia. Resistencia es igual a B sobre I. ¿Tengo voltaje? Sí, 18. ¿Tengo corriente? Sí, 2 amperios. ¿Cuánta veces mi resistencia? R. 9 ohms. Listo, ya está resuelto mi problema. ¿Ya? Listo. ¿Éxito es? Ejercicio 2. En la figura, la corriente en la resistencia 6 es 1,40 amperios, ¿no? Y las resistencias son R1 igual a R2 igual a R3, 2 ohmios, R4, 16 ohmios, R5, 8 ohmios, R6, 4 ohmios. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? Me está diciendo, ¿no? Entonces, me está dando la corriente 6, que es igual a 1,40 amperios. Ya me dan las resistencias y me están diciendo cuál es el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Ese voltaje E. Ya. ¿Cómo hago? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Hay dos formas de resolver esto, ¿ya? Como tengo todas las resistencias, ¿ya? Como tengo todas las resistencias, puedo hallar una resistencia equivalente, ¿no es cierto? Puedo hallar una resistencia equivalente. Resistencia equivalente, tengo mi fuente y aquí va a pasar una corriente. Y, ¿ya? Puedo hacer esto, reducirlo todo, pero tendría que encontrar la resistencia equivalente y la corriente para poder hallar el voltaje de la fuente, ¿ya? Otro método es hacer paso por pasito, ¿ya? De aquí, ir aquí, luego ir aquí, ¿ya? ¿Cómo hacemos? Pero sí o sí necesitamos la corriente total. ¿Cómo puedo hallar la corriente total? Ya, sí o sí tengo que hacer paso por paso, ¿ya? Sí o sí. Entonces, haremos lo siguiente. Aquí tengo, fíjense, tengo corriente y tengo resistencia. Puedo hallar el voltaje en 6, ¿no? Voltaje en 6, ¿a qué va a ser igual? Corriente 1,40 por la resistencia, que es R6, ¿cuánto es? 4. ¿Cuánto es mi voltaje en esa resistencia 6? 1,40 por 4.
¿Cuánto es? 1.40 por 4, Oh, sí, me salió 5,6. 5,6. Sí. 5,6 voltios. Listo, ya tengo el voltaje. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Fíjense algo bien interesante. ¿Ya? Las resistencias 5 y las resistencias 6 están en serie o en paralelo. Serie. Serie. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 5, ¿cuánto será? ¿Cuánto será la corriente que pasa por la resistencia 5? Igual 1,4. Ah, igual, ¿no ve? Porque están en serie los dos. Y entonces, ¿qué me dice serie? Que las corrientes en todas las resistencias serán iguales. Entonces, aquí también ya tengo la corriente 5, ¿no es cierto? La corriente en la, en la resistencia 5. Entonces, I5 es igual a I6 y es igual a 1,40. Entonces, puedo hallar el voltaje en 5. Voltaje en 5, ¿cuánto va a ser? 1,40 por la resistencia es 8. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia 5? 11,2. 11,2 voltios. Listo, ya tengo otro voltaje. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer ahora? Tengo voltaje acá, tengo voltaje acá. ¿Qué puedo hacer? Kirchhoff para poder hallar el voltaje en la resistencia 4, ¿no es cierto? Entonces voy a aplicar esa mallita, ¿ya? Esta mallita, ¿sí? Esta mallita, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Lo polarizo, ¿no? Menos, más, menos, más. Y necesito una corriente, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué puedo hacer acá? Me daré en este sentido. Menos y más. Ya me estoy inventando. Si nos sale negativo, la tensión significa que era el otro lado estito, ¿ya? Solo estoy asumiendo en primera instancia, ¿ya? Asumo en primera instancia que es así, ¿ya? Si nos da negativo, significa que estaba al otro lado, ¿ya? La corriente. Es una forma de también ver en qué sentido están las corrientes, ¿ya? Me daré así, ¿ya? Estoy asumiendo, por si acaso, estoy asumiendo. Entonces, aplico ley de Kirchhoff. ¿Dónde quieren partir? ¿En qué resistencia? ¿Cómo es? ¿Qué resistencia? 6. Ya, partiremos en la resistencia 6. Nos iremos hacia abajo, ¿ya? ¿Cómo estoy comenzando en la resistencia 6? Con la colita, ¿no es cierto? Entonces, más B6, sigo mi caminito, me estoy encontrando con el voltaje en la resistencia 4. Entonces es más B4, sigo mi caminito, me encuentro con la resistencia 5, pero primero ¿con quién? Con el positivo, más B5, y esto debería ser igual a 0. De aquí, ¿qué puedo despejar? El voltaje en 4, ¿no es cierto? Voltaje en 4, ¿cuánto es? Menos B5 menos B6, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es menos B5? 11,2 menos B6. ¿Cuánto es B6? 5,6. ¿Cuánto es el voltaje en 4? Me va a dar negativo, ¿no es cierto? 16,8. 16,8. Pero fíjense, me ha dado negativo, ¿ya? Me ha dado negativo, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que el sentido de esta corriente era al otro lado, ¿ya? Menos y más, ¿ya? Entonces, cambiando el sentido, ¿qué va a pasar acá? Comienzo con la colita, comenzamos en 6, me encuentro primero con esto que va a ser menos, sigo mi caminito, me encuentro con la resistencia 5, pero primero con el positivo más, entonces aquí ¿qué cambia? Cambia que esto va a ser suma, ¿no es cierto? B5 más B6. Entonces, aquí va a ser estito nomás. ¿Ya? Y con eso cambia mi signo a positivo. ¿Ya? Listo, entonces he encontrado el sentido de la corriente más en eso. Además que tengo el voltaje en la resistencia 4. ¿Ya? Listo.
Tengo voltaje, ¿qué puedo hallar? Puedo hallar corriente, ¿no es cierto? Tengo voltaje, tengo resistencia, puedo hallar corriente. Entonces, I4 va a ser igual a ¿qué? Aplicando la ley de Ohm, va a ser voltaje 4 sobre la resistencia 4. Voltaje 4 lo acabo de hallar, 16,8. Resistencia 4, ¿cuánto era? ¿Dónde está? 16 ohmios. ¿Cuánto es mi corriente 4? ¿Cuánto es la corriente? 1,05. 1,05 amperios, listo. Sí. Tengo corriente 4. Listo. Ya he completado la primera malla en todos sus valores, ¿no? Tengo corriente, resistencia y voltajes para esa mallita de, de azulito, ¿no? De celestito. Ya. Ya está todo. ¿Qué puedo hacer ahora? La intensidad de R2 es igual a la intensidad de R4. La intensidad de R2 es igual a la intensidad de R4. ¿Qué dicen? ¿Será cierto? ¿Será falso? Creo que hay que aplicar la ley de nodos, Auxi. Exactamente, no es así nomás, ¿no ve? Tengo que aplicar la ley de nodos en ese nodito que me estoy marcando, ¿ya? En este nodito. Entonces, aplico, ¿no? El nodito, tengo acá, acá y acá. Entonces, tengo la corriente en la resistencia 5. I5, ¿no es cierto? ¿Cuánto era I5? I5 era I5, 1,40 amperios. Tengo la corriente en 4, ¿no es cierto? Además, tengo también su sentido. Por eso es bien importante los sentidos de las corrientes. No es poner nomás, ¿ya? ¿Cuánto era esto? 1,05. Puedo hallar la corriente que está pasando en la resistencia 2. Y 2, ¿no es cierto? Entonces, segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué me dice? Las corrientes que entran es igual a todas las corrientes que salen. ¿Quiénes están entrando? Está entrando I2. ¿Quiénes están saliendo? 1,40 más 1,05. ¿Cuánto es la corriente? 2. 2,45, Auxi. 2,45 amperios. Listo. Ya tengo mi corriente 2. ¿Qué puedo hacer? Tengo corriente, tengo resistencia, puedo hallar voltaje en la resistencia 2, ¿no es cierto? Voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a corriente 2,45 por la resistencia. La resistencia va a ser R2, ¿no? 2. Vamos con calmita. Y 2 por R2, esto va a ser igual a 2,45 por 2, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje en 2? 45, 9, 4, 9, 4,9. Sí, Auxi. Ya, listo, tengo voltaje en 2. Tengo voltaje en 2, tengo voltaje en 4. ¿Qué puedo hacer? Ley de Kirchhoff, nuevamente, para la segunda malla puedo hallar el voltaje en 3, ¿no es cierto? Puedo hallar el voltaje en 3. Entonces, me copiaré. Copiar. Para que se entienda mejor. Pegar. Listo. Voy a trabajar con esta malla ahora, ¿no es cierto? Los sentidos de mis corrientes, siempre sentidos de mis corrientes. Este era así, este era así. Ya, he asumido, fíjense, para I2 he asumido, ya, que tenía ese sentido. Y me ha dado positivo, entonces estaba en lo correcto. Pero ¿qué hubiera dicho? Porque no conozco realmente el sentido de la corriente I2, ¿no? Pero ¿qué tal si me hubiera dado así, I2? ¿Qué hubiera pasado? I2 me hubiera dado negativo, lo cual, esa es una señal que me he equivocado de dirección, ¿ya? Entonces, este era el verdadero sentido de I2, ¿ya? Al principio todo se asume, ¿ya? Todo se asume. Los resultados les van a decir si están bien o eran en el otro sentido, ¿ya? Por ejemplo, para I3 también voy a asumir hacia abajo. Esto estoy asumiendo, ¿ya? Menos más, menos más, menos más. Aplico ley de Kirchhoff, ley de tensiones de Maya. ¿Dónde quieren que comience? R2, R3, R4. 3. Ya, R3, ¿qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Ya, antihorario. Vamos a comenzar en R3 y antihorario me dice, entonces en este sentido, ¿no es cierto? Ya.
Comenzamos. Estoy comenzando en la colita, más B3. Continúo mi caminito, me encuentro con R4, pero primero me estoy encontrando con el negativo, menos B4. Sigo mi caminito, me estoy encontrando con R2, entonces, pero primero con el negativo, menos B2, y esto es igual a 0. De aquí que puedo despejar B3, ¿no es cierto? B3 va a ser igual a ¿qué entonces? B4 más B2, ¿ya? Tengo todo eso, ¿cuánto era B4? Era 16,8 más B2 que era 4,9. Me ha salido positivo, me va a salir positivo, entonces este sentido de corriente es el correcto, ¿ya? Si yo me hubiera dado en el otro sentido, seguramente me hubiera dado negativo, entonces el negativo significa que debo cambiar de sentido, ¿ya? La corriente. Pero me sale positivo, entonces estamos bien. ¿Cuánto es el voltaje en 3? Voltaje en 3. 16,8 más 4,9. 21,7, Oxy. 21,7 voltios. Listo, ya tengo voltaje en 3. Tengo voltaje, tengo resistencia, puedo hallar la corriente, ¿no es cierto? Entonces, I3 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué va a ser igual? El voltaje en 3 sobre la resistencia 3. Tengo voltaje 3, lo acabo de hallar, 21,7. Resistencia 3, ¿cuánto era? 2. ¿Cuánto es mi corriente 3? 10,85. 10,85 amperios. Listo, ya tengo mi corriente 3. Listo. ¿Qué puedo hacer ahora? Nuevamente aplicar noditos, ¿no? Voy a aplicar nuevamente noditos, pero en este nodo. ¿Ya? Me dibujo mi nodo. Ahora así, así, así. ¿Ya? Los sentidos de corrientes. I3, I2. Me voy a dar este sentido, ya solo para fines de comprensión del signo negativo. I1. ¿Ya? ¿Qué me dice la ley de nodos? Que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces todos están saliendo. 0 es igual a I1 más I2 más I3. Despejo I1 que va a ser igual a menos I2 menos I3. ¿Cuánto es menos I2? Menos 2,45 menos I3, 10,85. I1 me va a dar negativo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 13,3. 13,3. 13,3 amperes. Me da signo negativo, ¿ya? Eso significa que debo cambiarle de sentido, ¿ya? Entonces, no había sido ese sentido para I1, entonces había sido este sentido, ¿no? Listo. Con eso cambia a positivo. ¿Ya? Listo, ya tengo mi I1. Listo. ¿Qué puede ser ahora? Tengo I1, puedo hallar el voltaje, ¿no? El voltaje en esa resistencia. Voltaje 1 va a ser igual a I1 por R1. Tengo corriente 1, sí, por la resistencia 1 que era 2, ¿no? 2. ¿Cuánto es mi voltaje en 1? 26,6. 26,6 voltios. Listo, ya tengo el voltaje en 1. Nuevamente, acá. Listo. Tengo voltaje acá, puedo hallar este voltaje, ¿no es cierto? Ya, ley de mallas de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff, la primera ley. Corrientes, necesito sentidos de corriente sí o sí. Entonces, para esto va así. Y para el 3, ¿cómo era? Hacia abajo era, ¿no? Listo, hacia abajo. Sí. Polarizo. Menos, más, menos, más. Por la fuente también va a pasar una corriente. Pero para la corriente de la fuente conserva su signo, ¿no? La puntita más y la colita menos. Ya. ¿Dónde quieren que comience? ¿En qué resistencia o en la fuente? ¿Dónde quieren que comience? La fuente. Fuente. Ya, comenzamos en la fuente. ¿Sentido horario o antihorario? ¿Cuál quieren? Horario. Horario. Horario es en este sentido. Listo. Ya. Comienzo, ¿no? ¿Cómo estoy comenzando? En la colita, ¿no? En la colita. La colita menos E, digamos.
Sigo mi caminito, me encuentro con la resistencia 1, pero primero con el más B1. Sigo mi caminito, me encuentro con la resistencia 3, pero primero con el más. Entonces más B3 y esto le igualo a 0. ¿No ve? Despejando mi fuente va a ser igual a B1 más B3. ¿Ya? Lo que les decía, la fuente que se aplica es igual a la caída de tensión en cada resistencia, pero hay que tener en cuenta siempre el sentido de la corriente. ¿Ya? Entonces, reemplazo contra B1, 26,6 más B3 contra B3, 21,7. ¿Cuánto ha sido la fuente? 48,3. 48,3 voltios. Listo, respuesta final. Listo, resuelto mi ejercicio. ¿Qué me dice este ejercicio 3? Calcule las tres corrientes I1, I2 e I3 que se indican en el diagrama de circuito de la figura. ¿Ya? Me está pidiendo corrientes. Fíjense, cuando les den ejercicios en el que les dan todas las resistencias, todos los voltajes de las fuentes, les piden hallar corrientes, vamos a trabajar con el método de corrientes de malla. Ya es un método para resolver circuitos. ¿Ya? En los anteriores no nos daban todas las resistencias o no nos daban todas las fuentes, ¿no es cierto? Sino ya partían de un datito, digamos, la corriente en la resistencia de 8 ohms. Ya nos daban ese datito. Entonces tenemos que hacer paso por paso, ¿no? Viendo ley de Kirchhoff, ley de Ohm y eso. Pero cuando les den todas las resistencias y todos los voltajes de las fuentes, vamos a trabajar con un método que se llama método de mallas, ¿ya? Entonces me volveré a dibujar un poquito más grande esto. Vamos a ver cómo funciona este método, ¿ya? Es únicamente formular ecuaciones. Les voy a enseñar una forma bien rapidita, bien facilita de formar esas ecuaciones. ¿Ya? Ya, me vuelvo a dibujar mi circuito. Acá tengo 12 voltios, acá tengo 5 ohmios, acá tengo 8, 1, 9 voltios, 1 y 10. ¿No es cierto? Ya. Fíjense, me están dando todas las fuentes de tensión, me están dando todas las resistencias, tengo que hallar corrientes. Esta, I2, I1 e I3. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar la ley de mallas o el método de mallas. ¿Y a qué me dice el método de mallas? Que yo tengo que darme una corriente de malla. Ya habíamos dicho que es una malla, no es un cuadradito, es una malla, es otra malla, otra malla. En este caso tenemos tres mallitas, ¿no es cierto? Entonces va a haber tres corrientes de malla. Me doy mis corrientes de malla. Y X, digamos, para no confundir con ese I1, I2 e I3. Este le llamaré IY, y a este IZ. ¿Ya? Cada malla tiene su propia corriente de malla. ¿Ya? Y además que fíjense, todas estas corrientes yo me doy en un mismo sentido, ¿ya? No puedo IX darme en este sentido y Y darme en el otro sentido, ¿ya? No puedo hacer eso. Si comienzo en un sentido, todos en un sentido, ¿ya? Toditos en un mismo sentido. Y como les decía, en un principio asumo los sentidos de corriente, ¿ya? Los resultados me van a decir si estoy en lo correcto o si me sale un signo negativo, era en el otro sentido, ¿no es cierto? Ya. Entonces, tengo que formularme ecuaciones, ¿ya? Entonces, para la malla 1, ¿cómo funciona esto? Tengo que darme una ecuación para la malla 1. ¿Qué digo? Primero tengo que ver si hay fuentes. ¿Hay fuentes? ¿Qué dicen en la malla 1? ¿Habrá fuentes? ¿Cómo es? Sí, Auxi. Hay fuentes, ¿no? Entonces va a ser 12. Además que esa fuente estará positivo o negativo. Para definir eso, veo el sentido que yo me estoy asumiendo, ¿no es cierto? Entonces, como yo estoy asumiendo la corriente de malla en este sentido, me olvido de todo lo demás, ¿ya? Solo voy a trabajar con la malla 1. Me olvido de todo lo demás no existe, solo existe la malla 1, ¿ya? Entonces,
la fuente tiene este sentido y la resistencia este sentido. ¿Ya? Asumo, siempre asumo. Entonces, para fuentes ya les he dicho, en este caso, digamos que tenemos así. ¿Ya? Cuando mi corriente va del menos al más, la corriente es positivo, ¿no ve? El voltaje es positivo. Pero ¿qué pasa si mi corriente va del más al menos? Esto va a ser negativo. ¿Ya? La corriente va cuando va del menos al más es positivo. Cuando va del más al menos es negativo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este caso, ¿mi fuente es positiva o negativa? ¿Qué dicen? ¿Positivo o negativo? Negativa, sí. ¿Negativo? ¿Positivo? Pues fíjate la corriente. ¿De dónde está yendo? Del Sí, del perdón. menos al más. ¿No ve? Entonces es positivo. Perfecto, ya. Eso. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Tengo que hacer lo siguiente. Tengo que contar todas las resistencias que están en esa malla 1. O tengo que sumar todas las resistencias que están en esa malla 1. Tengo 5, tengo y 1. 5 más 1, 6 veces. ¿Ya? 6 veces la corriente que está pasando por esa malla. Y X. ¿Ya? Listo. Menos, siempre menos, ya si esto va a ser siempre menos. Menos la resistencia por la corriente que están compartiendo cada malla. Es decir, esta era mi malla 1, mi malla 2 y mi malla 3, ¿no es cierto? Entonces, la malla 1 comparte alguna resistencia con la malla 2. Comparte alguna resistencia con la malla 2. Es decir, acá, cuando se chocan las dos mallas, ¿habrá alguna resistencia? ¿Hay o no hay? No. No. Nada. Cero por la corriente que está pasando en esa malla. Y menos. ¿Habrá alguna resistencia que comparta la malla 1 con la malla 3? Sí. 1, ¿no ve? 1 por la corriente que pasa por la malla 3. ¿Ya? Listo. Así se forman las ecuaciones. ¿Me han entendido? Repito, vamos a repetir con la malla 2, ¿ya? Malla 2. Listo. Me fijo, ¿hay fuente de tensión? Sí. ¿Cómo es en la malla 2? Sí. Listo. Es de 9 voltios, ¿no es cierto? ¿Esa fuente de tensión será positiva o negativa? ¿Positivo? Positivo dicen negativo, ¿no ve? Fíjense el sentido, ¿ya? Siempre el sentido. Para esto va a ser esto, y para esto va a ser esto, y para esto va a ser esto. ¿Ya? Fíjense, para la fuente está yendo del más al menos. Del más al menos es negativo, ¿no es cierto? Menos. ¿Listo? Entonces, continúo. No hay más fuentes, ¿no? Igual entonces. Sumo las resistencias de la malla que estoy analizando, en este caso la malla 2. 8 más 1, 9. Por la corriente por la corriente de malla que estoy analizando, en este caso Y. Menos la malla 2 comparte alguna resistencia con la malla 1. No. No, 0 por la corriente de la otra malla, IX. Menos la malla 2 comparte una resistencia con la malla 3. Sí. Sí, 1 por la corriente de malla de esa resistencia, ¿no es cierto? Y Z. Ya está mi otra ecuación. Malla 3. Lo mismo. ¿Hay fuentes? Sí. Ya. Además que hay dos fuentes, ¿no es cierto? Hay dos fuentes además. Listo. Comenzamos con la de 12. 12. ¿Será positiva o negativa? ¿Qué dice? La fuente de 12 voltios. ¿Positivo o negativo?
Negativo, ¿no ve? Me olvido de las otras mallas, ¿ya? Me olvido de las otras mallas. En un principio solo estoy trabajando con la malla 3. Entonces la malla 3 va a tener este sentido, ¿no es cierto? Así, así, así y así. ¿Ya? Los sentidos de las corrientes para la malla 3. Entonces, fíjense, la fuente va del menos al más, entonces negativo. La otra fuente, ¿será positivo o negativo? La de 9 voltios. Positiva. Positivo. Entonces, más 9. No hay más fuentes, ¿no es cierto? Entonces, igual. Sumo las resistencias de esa malla. 1 más 1 más 10. 12. La corriente de malla que está pasando, que estoy analizando. Y Z. Menos. ¿Habrá alguna resistencia que comparte la malla 3 con la malla 1? Sí, Sí. La resistencia de 1, ¿no es cierto? Por la corriente de esa otra malla. Y X. ¿Habrá alguna, menos, siempre menos? ¿Habrá alguna resistencia que comparte la malla 3 con la malla 2? Sí. 1, ¿no es cierto? Por la corriente de esa otra malla. Y Y. Listo. Ya están hechas mis ecuaciones. Y si se han dado cuenta, si se han sido bien minuciosos, únicamente estamos aplicando la primera ley de Kirchhoff, la ley de tensiones para cada malla. Es eso nomás, aplicar eso nomás. Entonces ya tengo mis tres ecuaciones, tengo tres incógnitas, puedo hallar mis corrientes, ¿no es cierto? Entonces me anotaré mis ecuaciones. 6y menos iz, acá menos 9, 9y menos iz, menos 12 más 9 es menos 3, ¿no? Menos 3 es igual a 12 veces iz menos ix menos y. Listo. Tres ecuaciones, tres incógnitas, resuélvanmelo por favor por el método que ustedes quieran. Ix, solo díganme cuánto es Ix, Y e Iz. ¿Cuántas serán esas corrientes? Listo, entonces resolviendo mi sistema de ecuaciones tengo Ix 1,97 amperios, Y menos 1,02 amperios y Z menos 0,17 amperios, ¿ya? Ahora fíjense los signos, ¿ya? Los signos. ¿Por qué me da negativo? Ver. Los signitos. El primero, Ix positivo, ¿no es cierto? Entonces, el sentido que he asumido estaba bien, perfecto. Perfecto, estaba el primero. Esto me borraré para no crear confusión luego. Ya. Entonces, Ix me ha dado positivo. Entonces, el sentido que he asumido era correcto. Y me ha dado negativo. Entonces, ¿qué significa? Que debo cambiar el sentido de esa corriente, ¿ya? Entonces, el sentido correcto había sido este, el correcto, ¿no es cierto? En ese sentido. Y modificando el sentido, esto ya se vuelve más, ¿ya? Y Z me ha dado negativo también, entonces eso significa que el sentido era el otro, ¿no es cierto? Y Z. Modificando el sentido, esto se convierte en más. Todos son positivos ahora. ¿Qué me pedía hallar el problema? Me pedía hallar I2, I1 e I3, ¿ya? I2, I1 e I3. Copiar. Ya. Para hallar I1, para I1, estas Ix, Y y Z son las corrientes de malla. No confundir las corrientes que pasa por las resistencias. Sí puede ser que en algunas coincida, pero no en todas. ¿Ya? No confundir corrientes de malla con corrientes de rama, si ustedes quieren. Esta es una rama, esta es una rama, rama. ¿Ya? No confundir corrientes de malla con corrientes de ramita. ¿Ya? Entonces, para hallar I1, fíjense qué pasa con I1. Me voy a dibujar acá. Necesito hallar esta corriente. ¿No es cierto? Esta es la I1. Fíjense, para hallar I1, voy a hacer lo siguiente.
I1, yo digo, I1 va a ser igual a ¿qué? A IY, ¿no es cierto? Porque IY está en el mismo sentido que el I1, menos IZ. ¿Ya? Eso va a ser. ¿Por qué estoy haciendo eso? A ver, me voy a dibujar. Fíjense, IY está pasando en este sentido, ¿no es cierto? IY. Y Z está pasando por este otro sentido. Entonces, es una diferencia. Ya cuando las corrientes de malla son en sentidos contrarios, es una resta. Si estas dos corrientes de malla fueran en el mismo sentido, va a ser una suma. ¿Ya? Entonces, I1 va a ser igual a IY menos IZ. ¿Ya? Ahora, aquí me está dando el sentido ya, pero si no me hubiera dado el sentido, ¿cómo hay el sentido de esa corriente? Siempre va a ser el sentido de la corriente mayor. En este caso, ¿quién es el mayor? ¿IY o IZ? Veo mi tablita o veo mis resultados. IY es mayor, entonces I1 va a tomar el sentido del mayor siempre. ¿Ya? Y aquí ya nos daban, pero si no nos daban el sentido yo le pongo en el mismo sentido que la corriente mayor, en este caso IY. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? 1,02 menos 0,17. ¿Cuánto es I1? ¿Cuánto es I1? $0,85. Sí. Ya, 0,85. 0,85 amperios. Listo, ya está una respuesta. I2. I2, ¿dónde está? I2 está acá, ¿no? I2 está acá. Lo mismo. Fíjense, me voy a dibujar. Tengo dos corrientes de malla para I2. La I1, que tiene este sentido. Perdón, la IX, que tiene este sentido. Y la IZ, que también tiene este sentido. ¿No es cierto? IZ. Y tengo que hallar I2. I2, como los dos están en el mismo sentido, la corriente que pasa por resistencia también va a estar en ese sentido, ¿no es cierto? Eso es más que obvio. Entonces, I2 va a ser igual a que, como coinciden en el sentido de mis dos corrientes de malla, suma, ¿no es cierto? ¿Cuánto era I1? 1,97 más IZ 0,17. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 2,14. 2,14 amperios. Listo, ya tengo mi corriente I2. ¿Dónde está la corriente 3? Acá está la corriente 3, ¿no? La que me pide hallar. Pero fíjense que esta corriente 3, que es esto, ¿no? La que quiero hallar. No hay un choque de corrientes de malla como pasaba en los anteriores, ¿no es cierto? No hay un choque de corrientes de malla. Entonces, I3, ¿a qué será igual, muchachos? I3, ¿a qué es igual? A IZ, ¿no? Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto era IZ? 0,17 amperios. Listo. Ya está resuelto mi ejercicio. Las tres corrientes que me pedía hallar. Listo. Bien, entramos a lo que es la potencias. ¿Ya que me dice este ejercicio? En el circuito que se presenta en la figura, el resistor de 33 ohmios disipa una potencia de 0,80 watts. ¿Cuál es el voltaje de la batería? Me está diciendo, ¿no? Me está pidiendo este voltaje. ¿Cuánto será? Me está dando la potencia en la resistencia de 33 ohmios, que es 0,8 watts. ¿Ya? Me está dando la potencia acá. Me está pidiendo hallarla el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes resolver esto? ¿Alguna idea que me den? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? La resistencia sería el equivalente y luego trabajaría por mallas. Digamos, la resistencia 2, la 68-75 por un equivalente,
y luego trabajaría todo por mallas todavía. Ya, tienes razón, puede ser eso. Entonces, vamos a hacer lo que dice su compañero. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a hallar una resistencia equivalente. ¿Ya? ¿Para qué voy a hallar una resistencia equivalente? Para poder hallar el voltaje de la fuente. ¿Ya? Pero para eso antes necesito una corriente, ¿no es cierto? Una corriente. Veremos cómo se definía la potencia. La potencia era igual a ¿qué? Voltaje por corriente, ¿no es cierto? Ley de Ohm que me decía que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ahora, si yo reemplazo esto acá, poder potencia que es igual a ¿qué? A I al cuadrado por R, ¿no es cierto? Sí, I al cuadrado por R, listo. Entonces de aquí puedo despejar la corriente. La corriente que va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia sobre la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué he hecho esto? Porque fíjense en esta resistencia, ya tengo la potencia, tengo la resistencia y tengo, fíjense, justamente estos dos valores. Puedo hallar la corriente que está pasando por esa resistencia, ¿no es cierto? Puedo hallar la corriente que está pasando por esa resistencia. Entonces, seguramente esta fuente me va a botar una corriente total. Pero fíjense, esa I total va a ser la misma que está pasando por esta corriente, por esta resistencia de 33 ohms, ¿no es cierto? Va a ser la misma. Entonces, por eso quiero hallar esa corriente que está pasando por esa resistencia de 33 ohmios. ¿Ya? Entonces reemplazo. Corriente en la resistencia de 33 ohmios es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de la potencia, tengo la potencia 0,8 dividido entre la resistencia que es 33 ohmios. ¿Cuánto será la corriente que circula en esa resistencia? 0,156. 0,156 amperios. Listo. Tengo la corriente que pasa por la resistencia de 33 ohmios. ¿No es cierto? Tengo esa corriente. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Ya, El, el R equivalente, ¿no es cierto? Para poder hallar la corriente total y así poder hallar el voltaje. ¿Ya? Entonces voy a hallar el R equivalente, es decir, de estos dos en paralelo va a salir una resistencia equivalente 1, digamos, ¿no? ¿Cuánto será? Calcúlenmelo rapidito. Ustedes ya saben cómo calcular. ¿Cuánto será? Rapidito, calcúlenmelo. Es equivalente 1. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? 35,66. 35,7. A 7, digamos. Ya. El R equivalente total, entonces, ¿cuánto va a ser? 68,67. sí, Ohmios. Listo. Tengo el voltaje, tengo la corriente total. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Tendré la corriente total? ¿Qué dicen? La corriente que me está botando la fuente. ¿Tendré esa corriente? ¿O tengo que hallar de algún lado? La ¿Cómo potencia, es? Ya tengo, pues, va a ser la corriente que está pasando por la de 33 ohmios. ¿Por qué? Fíjense, acá está pasando una corriente, y acá está pasando una corriente. Y de 33 ohmios y de 35,7 ohmios, ¿no ve? Pero fíjense, estos dos están en paralelo, perdón, en serie. ¿Qué pasaba con las corrientes en un circuito en serie? ¿Qué pasaba con las corrientes? son ¿Qué iguales. pasa? Son iguales, ¿no es cierto? Entonces, I total es igual a la corriente de 33 ohmios y es igual a la corriente de 35,7 ohmios. Entonces, ya tengo pues esa corriente, ¿no es cierto? Ya tengo esa corriente. Y como tengo esa corriente, por la ley de Ohm, puedo hallar el
voltaje, ¿no es cierto? Entonces el voltaje de la fuente va a ser igual a la corriente que está pasando por la fuente, que es, ¿cuánto era? 0,156 por la resistencia equivalente, 68,67. ¿Cuánto es mi voltaje entonces de la fuente? ¿Cuánto será mi voltaje? 10,7 10,71 amperes. ¿Listo? voltios. Ah, perdón. Voltios. Voltios. 10,71 voltios. ¿Listo? Ya está resuelto mi problema. Ejercicio 5. Calcule la corriente en cada rama, la potencia disipada en cada resistor y la potencia de la fuente. ¿Ya? Fíjense acá. ¿Qué voy a hacer? Me están dando todas las resistencias, tengo todos los voltajes, entonces voy a aplicar la ley de mallas, ¿no es cierto? Ley de mallitas. Entonces me volveré a dibujar esto. Chan. Listo. Este 140, 35, 210, 55, 57, 92. Ya. Listo. Aplico ley de mallas. Corriente de malla 1, corriente de malla 2, ¿no? En el mismo sentido. Tengo que armar mis ecuaciones. Lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Armo mis ecuaciones. Entonces, lo pondremos Ix e Y, ¿ya? Para no confundir con las corrientes que están en nuestro gráfico. Ix e Y, ¿ya? Listo, armo mis ecuaciones. En la malla 1, ¿hay fuente de tensión? Sí. ¿Será positiva o negativa? ¿Qué dice? Hay dos además, ¿no? En la malla 1. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es negativo? Vamos a un positivos. Las dos son positivas. Perfecto, 92 más 55, no hay más, igual a ¿cuánto? Sumo las resistencias de esa malla. 140 más 210, 350. Por la corriente que está circulando en esa malla, y X. Menos, ¿habrá una resistencia que compartan las dos mallas? Sí, la de 210, menos 210 por la corriente de esa otra malla, y. Listo. Me voy a la malla 2. ¿Hay fuentes de tensión? Sí, además que hay dos. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es negativo? O ambos son positivos o ambos son negativos. Segunda malla. ¿Qué dicen? Ambos son negativos. Perfecto, ¿no es cierto? Ambos son negativos, porque fíjense, Y aquí está yendo del más al menos, y aquí también está yendo del más al menos. Entonces, ambos son negativos. Menos 92, menos, no, perdón. Menos 55, menos 57. ¿No hay más? ¿Igual a cuánto? Sumo las resistencias de esa malla. 35 más 210, 245. Por la corriente que está pasando en esa malla. Menos, ¿habrá alguna resistencia que comparten esas dos mallas? Sí, 210 por la corriente de la otra malla. Y X. Listo, dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuánto es mi corriente X? ¿Cuánto es mi corriente Y? Listo, entonces Ix me da 0,3 positivo, entonces está bien en el sentido que hemos asumido, y Y me da menos 0,2, entonces por el negativo el sentido era el contrario, ¿no es cierto? Entonces cambia mi sentido, era en este sentido realmente, ¿ya? Y cambiando el sentido, cambia mi signo, más 0,2 amperes, listo. Tengo mis corrientes de malla, me está pidiendo hallar las corrientes de rama, ¿ya? Es decir, tengo que hallar I1, esa es una ramita, ¿no? La otra ramita es esta. Y la otra ramita es esta, ¿no? Esas son las ramitas, ¿ya?
Entonces, en otras palabras, me está pidiendo I1, I2 e I3. ¿Ya? Ahora sí, ustedes me van a decir cuánto será I1. ¿Cuánto es I1? ¿Cuánto es I1? 0.3. Y X nomás, ¿no ve? Y X nomás. Coinciden, ¿no es cierto? No hay otra rama, no hay un cruce de corrientes de malla, ¿no es cierto? No hay un cruce. Entonces, I1 es igual a X nomás. Entonces, es 0,3 amperios. I2, ¿cuánto será I2? En este caso sí va a haber un cruce de corrientes de malla, ¿no es cierto? I2, aquí era I1 y aquí era I3. I2 entonces, ¿cuánto va a ser? 0.5. 0,5, ya, pero va a ser IY más IX, ¿no es cierto? Porque fíjense, ambas corrientes de malla coinciden en sus sentidos, entonces va a ser la sumita, ¿no es cierto? IX más IY. 0,2 más 0,5, no, perdón, 0,3 más 0,2, 0,5 amperios. Listo, tengo I2. I3, ¿a qué sería igual, muchachos? I3, ¿a qué es igual? 0.2. 0,2. Igual allí IY nomás, ¿no es cierto? IY. 0,2 amperes. Listo, ya tengo mis corrientes de malla, digo de rama, que era un inciso de nuestro problemita. Listo. Tengo mis corrientes de rama. Me está pidiendo hallar la potencia disipada y la potencia de la fuente. Para la potencia disipada son las potencias de las resistencias, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner potencia 140, ¿cuánto será? Potencia en la resistencia de 210 y potencia en la resistencia de 35. ¿Cómo se define potencia? Potencia es V por R o también puede ser I cuadrado por R, ¿no es cierto? Tengo las corrientes, tengo las resistencias, puedo hallar potencias. ¿Cuánto será la corriente que está pasando por la resistencia 1? Es I1. Entonces, 0,3 al cuadrado por la resistencia de 140. ¿Cuánto será esto? Pasemos a la siguiente. Lo mismo, I cuadrado por R, I cuadrado por R. En este caso, I cuadrado, I1 cuadrado, aquí va a ser, la de 210 es I2 e I3, ¿no? Ya, para la resistencia de 210, va a ser la corriente que está pasando en esa resistencia, o sea, I2 era 0,5 al cuadrado, por la resistencia que es 210. ¿Cuánto será eso? La potencia en la resistencia de 35 ohmios es la corriente que está pasando por esa resistencia I3, 0,2 al cuadrado, por la resistencia. ¿Cuánto será eso? Díctenme las potencias, por favor. ¿Cuánto es la potencia? La primera potencia. ¿Cuánto es? ¿Cuántos muchachos, por favor? Díctenme 12,6 12,6 unidades de potencia watts. watts. Listo. La segunda, 52,5 la tercera, 1,4 1,4. ¿listo? Listo. Entonces, la potencia disipada en cada resistor. Entonces, esta resistencia disipa 12,6 watts. Esta resistencia disipa 52,5 watts. Esta potencia disipa 1,4 watts. Súmenmelo, por favor, todo eso y vamos a encontrar la potencia total disipada. Súmenmelo más potencia total disipada. ¿Cuánto será? 66,5 5 watts. Listo. Ya está la potencia en cada resistor. Además, una extra potencia disipada total, ¿no?
Me está diciendo la potencia de la fuente o la potencia de cada fuente. Entonces, la potencia de la fuente de... ¿Cuántos? 92, 55 y 57. 92, 55, 57. Esto ya va a ser facilito, va a ser voltaje de 92 por la corriente que está pasando por esa fuente. 55 por la corriente que está pasando por esa fuente, y aquí lo mismo, ¿no? 92 por cuánto, 55 por cuánto, 57 por cuánto. La de 92, ¿qué corriente está pasando por la fuente de 92? Respóndanme, por favor, ¿qué corriente está pasando por la fuente de 92? ¿Cómo es? ¿Qué Intensidad corriente? X. I1, ¿no? O IX, cualquiera de los dos. I1 o IX, que es lo mismo. Entonces, 0,3. ¿Cuánto será la potencia? En la potencia, perdón, en la fuente de 55 voltios, ¿qué corriente está pasando? Está pasando la corriente 2, ¿no es cierto? Está pasando la corriente 2. Entonces, 0,5. Por la fuente de 57 voltios, ¿qué corriente está pasando? Está pasando la corriente de 57. Perdón, la corriente I3, ¿no? 0,2. ¿Cuántas serán mis potencias? Por favor, dígtenme. Potencia, la primera potencia, 27.6. ya, 27,6 watts. La segunda, 27,5. ya. La tercera, 11,4. ya, súbenmelo. Potencia total suministrada. ¿Cuánto será? 66,5. 66,5 watts. ¿Coinciden? Sí. Chan, 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 chan. Coinciden, ¿no ve? Y se cumple lo que les decía. En lo ideal pasa eso. Obviamente en la vida real, no ve? Siempre hay pérdidas. Ya, pero en lo ideal, el papel pasa eso. Ya, eso es. Potencia disipada, potencia suministrada. Bien, ¿qué me dice este ejercicio? En el circuito de la figura, calcular el valor de la potencia disipada por cada una de las resistencias y cuál sería el monto a cancelar por el consumo de la resistencia de 4 ohmios durante 120 minutos si la tarifa es de 0,60 bolivianos el kilowatt hora. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, son 4 mallas, ¿no? Y resolver 4, no sé, 4 ecuaciones, medio que no, ¿ya? Vamos a utilizar el método de las matrices. ¿Ya? Que es prácticamente lo mismo, solo que aplicado a matrices. Entonces, vamos a aplicar el método de las mallas matricialmente, ¿ya? Como siempre, me doy mis corrientes de malla, todas en el mismo sentido. En este caso hay 4 mallitas. Va a ser I1, I2, I3 e I4, ¿ya? ¿Cómo lo aplico de forma matricial? Yo voy a decir que mi matriz de resistencias por mi matriz o por mi vector de corrientes es igual al vector de voltaje. Fíjense, únicamente estoy aplicando la ley de Ohm, pero matricialmente, ¿no es cierto? La ley de Ohm, pero matricialmente. Ahora, ¿cómo formo mi matriz de resistencias, que es lo más importante? ¿Ya? Mi matriz de resistencias, ¿cómo lo formo? Primero me van a formar sus diagonales, ¿ya? Su diagonal, ¿a qué me refiero? A esto, ¿no ve? Seguramente ustedes ya están capísimos en álgebra lineal, entonces me van a entender todo lo que digo, ¿ya? Primero formo mi diagonal. ¿Cómo formo mi diagonal? Va a ser la suma de todas las resistencias en la malla 1. Es decir, la suma de todas las resistencias en la malla 1. La siguiente va a ser la suma de todas las resistencias en la malla 2. La suma de todas las resistencias en la malla 3. Y la suma de todas las resistencias en la malla 4. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo completo? Voy a completar de la siguiente forma.
Aquí va a estar la resistencia que comparte la malla 1 con la malla 2. Acá va a estar la resistencia que comparte la malla 1 con la malla 3. La resistencia que comparte la malla 1 con la malla 4. ¿Ya? Acá va a estar la resistencia que comparte la malla 2 con la malla 3. La resistencia que comparte la malla 2 con la malla 4. Y aquí la resistencia que comparte la malla 2 con la malla 1. Y así vamos llenando, ¿ya? 3 con 1, 3 con 2, 3 con 4. Aquí va a ser 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3. ¿Ya? Así se forma mi matriz de resistencias. Pero hay que tener algo bien en cuenta. Todas estas resistencias van a tener valor negativo. Las de negrito. O sea, las que comparten las mallas. ¿Ya? Todas son negativos, excepto la diagonal. ¿Ya? Listo, ya está formada mi matriz de resistencias. Vector de corrientes, obviamente aquí va a ser I1, I2, I3, I4. Las corrientes que yo necesito hallar. Y aquí van a ser mi vector de voltajes. Voltaje en la malla 1, voltaje en la malla 2, voltaje en la malla 3, voltaje en la malla 4. ¿Ya? Éxito vamos a aplicar. Ahora sí, aplicaremos a nuestro ejercicio. ¿Ya? A nuestro ejercicio. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Armaremos la matriz de resistencias. ¿Ya? Armamos la matriz de resistencias. En este caso, armamos la diagonal primero. Habíamos dicho que las diagonales son las sumas de las resistencias de cada malla. Es decir, para la malla 1, ¿cuánto suman mis resistencias? Súmenmelo. 5 más 4 más 1, 10, 10. La segunda malla, ¿cuánto suman mis resistencias? 9, 9, perfecto. La tercera está. 9 más, perdón, 8 más 6 más 5. 19. 19. Ya, listo. Cuarta malla, 7 más 2, 9. Y estoy armado mi diagonal. Diagonal. ¿Ya? Listo, hallaré las resistencias que comparte. La 1 con la 2, ¿qué resistencia comparte? La 4, pero siempre con negativo. La 1 con la 3, ¿qué resistencia comparte? La 5, pero con negativo. La 1 con la 4 no comparte nada, entonces 0. La 2 con la 3, la 2 con la 3 comparten nada, ¿no? 0. La 2 con la 4, la 2, menos 2. La 3 con la 4, la 3 con la 4 comparten nada, 0. Listo. Ahora, en todos va a pasar esto, que la triangular superior, espero que me estén entendiendo lo que estoy hablando, la triangular superior se repite en la triangular inferior. O sea, prácticamente la transpuesta va a ser igual, ¿ya? La transpuesta de esta matriz va a ser la misma, es decir, a lo siguiente. Acá va a ser menos 4, menos 5 y 0. Acá va a ser 0 y menos 2. Aquí va a ser 0. ¿Ya? Si ustedes quieren, lo comprueban. ¿Ya? La 2 con la 1, la 3 con la 1, la 4 con la 1, la 4 con la 2, la 4 con la 3 y así, ¿no ve? Pero van a ver que la triangular superior es igual a la triangular inferior. ¿Ya? O sea, simétrica. Listo, ya he armado mi matriz de resistencias o impedancias que se llama posteriormente en cursos superiores. I1, I2, I3, I4. Listo. Igual a que, ahora sí, armaré mi matriz de voltaje o mi vector de voltajes. Para la malla 1, ¿cuánto es el voltaje total? La malla 1, ¿cuánto será el voltaje? ¿Qué dicen? La fuente de 10 es positiva.
10. La fuente de 40 va a ser negativa. Listo. Para la malla 1. Para la malla 2, la fuente de 40 va a ser positiva. La fuente de 30 también va a ser positiva. La malla 3, solo hay una fuente y además que es negativa. La malla 4, hay solamente una fuente, pero en este caso ya es positiva. Listo. Ya está. Ya está armada mi matriz. Ahora, la matriz de resistencia siempre va a ser cuadrada, ¿ya? Siempre va a ser la matriz cuadrada y va a depender del número de mallas que tenemos. Es decir, acá tenemos 4 mallas, mi matriz de resistencia va a ser 4 por 4. ¿Ya? Esto nomás es. Si tengo 5 mallas, mi matriz va a ser de 5 por 5. Tengo 6 mallas, va a ser 6 por 6. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya se forma una ecuación matricial en la cual ya puedo hallar directamente cuánto será I1, cuánto será I2, cuánto será I3, cuánto será I4. ¿Ya? ¿Cuántos serán esas corrientes? Listo, ya tengo mis corrientes, fíjense. I1 me da menos 0,067 negativo, ¿no es cierto? Entonces eso significa que debo cambiar el sentido de esto. Este debe ser su sentido correcto, ¿no es cierto? Con I2, 8,67 me da positivo, entonces se mantiene su sentido. I3 también me da negativo y tengo que cambiar su sentido, ¿no es cierto? En este sentido. Listo. Y cambiando el sentido, cambio mi signo a más también. I4 me da positivo, entonces mantenemos su signo. ¿Ya? Listo, me está pidiendo hallar la potencia disipada en cada resistencia. ¿Ya? Por eso me estaba formando mi tablita esta para la resistencia. Van del 1 al 10, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 creo que son, ya. Listo, entonces 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ahora, la corriente que está pasando por la resistencia de un ohmio, ¿cuánto es? ¿Cuánto será? I1, ¿no es cierto? I1. 0,067. La potencia, me lo calculan, va a ser I al cuadrado por R. ¿No es cierto? Ya tienen corriente, tienen resistencia. Me lo calculo. Voy a seguir llenando mi tablita. La corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios. ¿Cuánto es? ¿Dónde está 2 ohmios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. La corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios. ¿Cuánto será? I2 menos I4, ¿no es cierto? I2 menos I4. ¿Cuánto será esto? I2 es 8,67 menos I4, 4,15. ¿Me lo calculan? ¿Cuánto será? Oh, ¿cómo hacemos esto? I2 menos I4. Igual. Calcúlenmelo, por favor. I2 menos I4. ¿Cuánto es? 4,52. 4,52. Ya. La corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios. ¿Cuánto es? Ustedes díganme. Ustedes me van a decir a partir de ahora. Corriente que pasa por la resistencia de 3. ¿Cómo es? 3 ohmios. 3 y 2, 8,67. Perdón. Ah, ¿qué estoy diciendo? Ya. Cerramos, ¿ya? Más grandecito. Ah. Y 1. Y 2. Y 3. Y 4. Ya, ahora sí. La resistencia que pasa, o la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios es I2, ¿no es cierto? I2, que esto es igual a 8,67. Listo.
Resistencia de 4 ohmios. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y 2 menos y 1. Y 2 menos y 1. ¿No es más? Es más, creo. Es más, ¿no es Sí, cierto? sí, es Fíjense el más. sentido. Aquí va este sentido y el otro va en este sentido. Entonces, coinciden sus sentidos, es sumita. Y 1 más y 2. ¿Cuánto será esto? ¿Cuánto es y 1 más y 2? 8,74. Listo. Y 5. ¿Cuánto es y 5? Y 5 y 5. ¿Cómo es, muchachos? Va a ser, Y, y ya, continúa. y 3 menos y 1. Perfecto. Y 3 menos y 1. ¿Cuánto será eso? 1,07 menos 0,067. 1,003. Ya. Y 6. Resistencia de 6 ohmios. Y 3, ¿no? Sí, 3, 1,07. Y 7. Y 4, ¿no es cierto? 4,15. Y 8. Y 8 y 8. Y 3 también. 1,07. Listo. Tengo corrientes, tengo resistencias. Calcúlenmelo las potencias, por favor. Díctenme rapidito, rapidito, rapidito. Listo. Ya tengo todas las potencias disipadas por cada resistencia, ¿no es cierto? Tengo todas las potencias disipadas. Ahora, ¿qué me está diciendo? Calcular el monto a cancelar por el consumo de la resistencia de 4 ohmios. ¿Cuál es la resistencia de 4 ohmios? Es esta, ¿no? Y esta es su potencia. Ya. ¿Cuánto debo pagar por esa resistencia? Dice. Por el consumo de esa resistencia durante 120 minutos. Entonces aquí tengo el tiempo igual a 120 minutos. Ya. Si la tarifa es de 0,60. Si la tarifa es de, ¿qué le pongo? M, digamos, 0,60 bolivianos el kilowatt hora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago? Tengo que calcular cuánto debo pagar por esa resistencia, por el consumo de esa resistencia, ¿no? Digamos que es un foquito, ¿ya? Un foquito de esa resistencia que disipa en 120 minutos, ¿no es cierto? Ese foquito disipa 305,34 watts. Entonces, tengo que pagar aquí, Lore. El monto a pagar va a ser igual a ¿qué? A la potencia esa, 305,4 watts. Lo haremos con unidades para que no se pierdan. ¿Por cuánto? En este caso está en kilowatts, ¿no? ¿Cómo lo transformaremos? Un kilowatt. ¿Cuántos watts tiene? 1000 watts, ¿no es cierto? Ya, ¿por cuánto? Me dice que el kilowatt vale 0,6 bolivianos. 0,6 bolivianos vale el kilowatt hora. Listo. Fíjense aquí que estoy eliminando watt con watt. Chao. El kilowatt con el kilowatt. Chao. Me falta eliminar las horas. Las horas lo voy a multiplicar por el tiempo. Por el tiempo. En horas. ¿Cuánto es 120 minutos en horas? 2 horas, ¿no? 2 horas. Listo. Con esto aquí, hora con hora. Chao. Lo único que me va a quedar son bolivianos. ¿Cuánto debo pagar entonces? Por ese foquito. ¿Cuánto debo pagar?
Calcúlmelo. 0,367. 0,36 o 7. 7. Ya. Listo. Entonces tengo que pagar por ese foquito de resistencia de 4 ohmios, tengo que pagar 0,37 bolivianos por 2 horas, ¿no es cierto? Listo, eso es. Esto nomás quería enseñarles